Muy buen día, jóvenes. Bienvenidos a esta sesión en la que empezaremos a trabajar con el software LabVIEW. Vamos a empezar primero con digamos que lo básico, saber o conocer qué es LabVIEW. LabVIEW es un entorno de programación gráfica que se utiliza para desarrollo de sistemas de medición, prueba y control. Y LabVIEW tiene la capacidad para conectarse con una amplia variedad de hardware. Si visualizamos aquí la ventana, podemos ver que tenemos opciones para crear un proyecto nuevo o para abrir un proyecto ya existente. En este caso aquí ya aparece el listado de los ejercicios con los que se han estado trabajando y aquí el listado de los proyectos en blanco que se han creado. Como base habíamos dicho que, bueno, ¿cómo aparecen estos aquí? Presionando en crear proyecto. Aparece esa ventana. Aquí tenemos las dos opciones que aparecían, Blank VI o Blank Project. Entonces vamos a empezar con el Blank Project y lo seleccionamos y le damos en finalizar. ¿Para qué generar ese proyecto? Ese proyecto nos permite, por ejemplo, buscar, el acceder y sobre todo organizar los archivos. Todos los VIs, VI se refiere al instrumento virtual, que es como se le conoce a los programas que vayamos generando en LabVIEW. Así que cada VI que vayamos generando lo podemos ir almacenando, por así decirlo, en este explorador de proyectos. También nos puede identificar cuando hay algún error. Nos muestra, si se fijan, aquí tenemos la pestaña de ítems, que es donde estaríamos generando los nuevos VIs. Y en Files nos mostraría la ruta de donde han sido guardados. Entonces, es lo ideal para mantener el orden de nuestros ejercicios. Si guardamos nosotros este proyecto, vamos a ver que se guarda, lo voy a guardar en escritorio, en LabVIEW, y voy a generar una nueva carpeta. Vamos a ponerle videos. Y vamos a desarrollar lo que sería el ejemplo 1. Prácticamente es conocimiento del software. Y podemos ver el tipo de extensión que maneja, ¿sí? Que es de LabVIEW Project. Le damos OK y ya está guardado. ¿Qué otro tipo de extensión maneja? Como les había dicho, el VI. ¿Cómo generamos un VI? Puede ser aquí en File, New VI, o aquí en Documentos, o acá en My Computer, clic derecho, New VI. Vamos a generar uno nuevo y nos va a mostrar dos ventanas. Ahorita ahondamos en ellas. Ahorita vamos a mostrar cuando lo guardemos el archivo de extensión que tiene. ¿Sí? Ahí están los VIs, .vi. Entonces igual le podemos decir que es nuestro ejemplo 1 y se va a guardar con la extensión .vi o .vi de instrumento virtual. Lo guardamos y ahí está. Ojo, si aquí hacemos una modificación, la que sea, voy a agregar un elemento, lo cerramos, lo guardamos. Una cosa es guardar el instrumento virtual y otra el explorador de proyecto. Aquí aparece un asterisco indicando que hubo una modificación y no se ha guardado el explorador de proyectos. Así que si nosotros intentamos cerrarlo, nos va a aparecer el mensaje de que hubo cambios y si deseamos guardarlos. Pongan mucha atención con eso, jóvenes, por favor. Hay otro tipo de extensión, pero ese lo vamos a ver más adelante, que es como un tipo de control. Ahora voy a abrir nuevamente aquí el VI que generamos. Atención también con eso. Una vez que generamos un VI nuevo, nos aparecen las dos ventanas. Una vez que tenemos ya guardado un documento y abrimos uno, bueno, lo abrimos, el que ya estaba guardado, solo habilita
la, bueno, una de las ventanas, que viene siendo un panel frontal. Si queremos que muestre la otra ventana, que es muy importante ya que es donde desarrollamos el código, nos vamos aquí en Window y en Show Block Diagram. ¿Sí? Es un diagrama de bloques, como se llama esta otra ventanita, ahí está. Ahora, hay diferentes formas de trabajar con ellas. ¿Sí? Si ahora estamos en el diagrama de bloques y nos vamos a Window, nos podemos mover hacia el panel frontal. Como ven o como pueden observar aquí, también con el atajo Control E podemos pasar de una ventana a la otra. Ahora, aquí el panel frontal es, digamos que la ventana con la que estaría trabajando nuestro usuario final. Es decir, toda la programación que desarrollemos y ya la pongamos a trabajar para el cliente o el usuario final, esto es lo que va a estar observando él. Y el diagrama de bloques es donde ustedes van a generar todo el desarrollo de dicho código. Observando, trabajando aquí con el panel frontal, podemos observar que tiene su barra de opciones, como en la mayoría de los programas. Tiene comandos básicos como copiar y pegar, control C, control V, control Z. Y aquí tiene los elementos. Por ejemplo, aquí tiene el botón para ejecutar. Una vez que vayamos agregando elementos a nuestro panel frontal y cuando querramos, digamos que hacer una prueba de si está funcionando, aquí vendríamos a presionar este botón o el botón de ejecutar continuamente, que para evitar eso después utilizaremos una estructura. Tenemos el botón para abortar la ejecución o para detener la ejecución del programa. Tenemos un botón para la pausa. Tenemos aquí una pestaña en la que podemos trabajar con o modificar los elementos de control que vayamos agregando. Y ahorita nada más podemos, bueno, por ejemplo, voy a seleccionar aquí ese objeto y nos vamos a tamaño, lo modificamos y ahí está. Ahí tiene todas las opciones, tiene para que puedan cambiar ustedes el tipo de fuente, el tamaño, el estilo o el color. Estos elementos son para que ustedes los puedan alinear o que quede distribuido un elemento del otro con la misma distancia. Del lado derecho tenemos aquí lo que serían un icono y un panel de conectores. Estos elementos también los vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cómo agregué este elemento y qué elemento es? En el panel frontal, si damos clic derecho, tenemos esa, se le conoce como una paleta de controles, aquí viene su nombre, con la cual ustedes pueden trabajar de forma, ¿cómo decirlo? Así fija, dejar fija esta ventanita. Si no les gusta tener la ventana, quizá tienen un monitor con unas dimensiones reducidas y les estorba para los elementos que tienen agregados en el panel frontal, la pueden cerrar y con clic derecho la mandan llamar cuando ustedes la necesiten. En este momento, para mostrar algunos elementos, ahí la voy a dejar. En esta ventana, en el panel frontal, tenemos esta paleta de controles que, como su nombre lo indica, pues vamos a controlar la interacción de estos elementos con otros elementos. Pero también tenemos indicadores. ¿Sí? Voy a cerrarla nuevamente mencionando que con clic derecho nos puede mostrar dichos controles. Si damos clic derecho, tenemos tipos de datos numéricos, booleanos, cadena de caracteres, algunos contenedores, tablas, gráficos. Podemos mostrar gráficos en el panel frontal. Y ahí tenemos otros elementos que quizá no lleguemos a utilizar tanto. Hay decoraciones por si quieren agregar figuras en el panel frontal. Que aprovechando voy a agregar uno. Y le pueden dar cierto formato, cierta estética a su programa
y agregar los controles. Si se fijan aquí, este control queda por detrás de la decoración. Aquí tenemos este botoncito para que podamos mover hacia atrás, ¿sí? Y que los controles queden por encima de la decoración. Ahora, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, voy a copiar y pegar ese control. Si por alguna razón nosotros quisiéramos, voy a darle un clic desde aquí, si nosotros quisiéramos seleccionar esos dos elementos, lo que vamos a hacer sería arrastrar la decoración. Para evitar eso, en este mismo botón vamos a dar o a seleccionar aquí la opción de bloquear, ¿sí? Ahora ese elemento que nosotros bloqueamos ya no se va a poder mover, ¿sí? Entonces ya puedo dar clic desde aquí y seleccionar los elementos que se encuentren dentro de esa decoración. Entonces ahí la selecciono, la desbloqueo y en este momento la voy a quitar. Bueno, es más, no, la regreso. Y quizá ustedes digan, o piensen, el fondo del panel frontal es gris, agregué una decoración, tiene un tono de gris un poco más fuerte, pero ¿qué pasa si ustedes lo quieren o quieren tener un fondo de otro color? En las pestañas de las opciones tenemos en View una herramienta que se llama Tools Palette, una paletita de herramientas que nos va a mostrar todas esas opciones. Si ustedes seleccionan una, bueno, fíjense que el LED aparece en verde, indicando que la selección de la herramienta lo hace de forma automática. Si nosotros seleccionamos cualquiera de las opciones, ese LED se apaga. Deben de tener mucho cuidado, ya que si aquí selecciono, por ejemplo, un cable y la cierro, va a cambiar el cursor. Ahorita vamos a ver para qué sirve eso. Sí, pero este elemento no me sirve aquí. Fíjense, doy clic y no pasa nada. Entonces, ya no hace el cambio de forma automática. Si van a trabajar con esta paletita de herramientas, tengan mucho cuidado a la hora de cerrarlo, que lo dejen de forma automática. Ahora de aquí sale aquí el pincel para trabajar con el color. Si se fijan, ahí está el cursor, ya cambió a un pincelito. Y ahora, pues, ¿qué color podemos cambiar o modificar? Dando clic aquí en los recuadros, ahí aparecen las opciones. Pero si quieren tener creo yo, una mejor noción del color que ustedes deseen, pueden dar clic derecho en el elemento al que le quieren cambiar el color. Y una vez así, cuando ustedes lo seleccionen o simplemente coloquen el cursor, pueden ir viendo el color que tendría su elemento al que quieren modificarlo. Entonces ya podrían ahí checar, no, pues no sé, quiero un verde, pero no sé cuál. Aquí pueden estar moviendo el mouse para ver qué color les convence. Entonces, ya ustedes seleccionarían alguno o no. Y recuerden, habilitar el LED de que va a ser el cambio automático. Y entonces sí, cerrar esa paletita de herramientas. Ahora sí voy a quitar el fondo. Bien, tenemos en este caso son controles, ¿sí? Tenemos aquí dos pestañitas donde nosotros podemos controlar el valor con el cual podríamos realizar alguna operación. Suponiendo que aquí quisiéramos realizar una suma de 4 más 2, ahora nos faltaría el objeto para poder visualizar ese resultado. Que para eso también tenemos aquí en la paleta de controles, en numérico, tenemos indicadores. Entonces, en caso de que generemos nosotros esa operación, una suma, pues ya podríamos visualizar aquí un resultado. Si se fijan, cambia el fondo. Entonces ahí pues, ustedes pueden identificar mediante ese color, o fuese el color de fondo, qué elementos son controles y qué elementos son indicadores. Dentro de los controles numéricos podemos manejar slides. Sí, aquí tenemos no sé cómo llamarlo, bueno, para que podamos deslizar y modificar el nombre, esta pastillita, el valor, perdón, el número. Y aquí por default voy a agregar, fíjense, voy a agregar
un tanque, también tenemos un tanque. Y en numéricos también tenemos termómetro. Ahora, si se fijan, el slide y el tanque nos pone como límites 0 a 10, 0 a 10 y el termómetro de 0 a 100. Para poder modificar esos límites, nosotros podemos dar doble clic, por ejemplo en el 10, y en lugar de 10 yo quiero que también sea de 100, como el termómetro. Y ahí está, se modifica ya el límite. Por ejemplo, si aquí lo pongo ahí en 6 y también modifico que el límite máximo sea 100, ahí se modifica ya, bueno, se adapta al límite que hayamos puesto. También si le damos clic derecho en propiedades, aquí podemos indicar dónde está en escala el mínimo y el máximo. Sí, pero es más directo si podemos modificar desde ya. Y en cuanto a apariencia, aquí tenemos el color que estaría tomando cuando se estuviera llenando. Aquí aparece por default azul, ahí está el azul. Ya ustedes pueden cambiar el color si así lo desean. Para el tamaño, fíjense que aquí también aparecen las opciones. O también aquí, si lo seleccionan, nos aparecen ahí estos cuadritos donde podemos nosotros modificar su tamaño. Bueno, como habíamos mencionado, tenemos los controles numéricos, que estos serían considerados como dispositivos de entrada, y los indicadores, que serían considerados como dispositivos de salida, en los cuales tenemos los datos numéricos, tenemos para visualizarlos como una gráfica, tenemos tipos de datos booleano, un botón sería un tipo de entrada, y el LED un tipo de dato de salida. Muy bien, y tenemos igual la cadena de caracteres, un control, y también se tiene un indicador. Ahora, si se fijan, por default nos muestra aquí estos elementos, digamos que con un formato que se visualiza como moderno, así es el nombre que tiene especificado aquí el LabVIEW. Pero tiene otros estilos: NXG, Silver, System y Classic. Obviamente no todos los elementos aparecen en todos estos formatos. Por ejemplo, a mí me gusta trabajar con el tipo Silver, que es plateado. Para mí tiene una mejor estética. Pero aquí igual, ustedes pueden trabajar con el aspecto que a ustedes les parezca mejor. Sí, fíjense la diferencia entre los dos controles. Voy a agregar, por ejemplo, igual me voy a Silver, en booleano, ahí tenemos otro botoncito, y vamos a agregar también un LED en Silver, booleano. Sí, ahí cambia un poco el diseño, ya según el que a ustedes más les parezca más agradable o el que más les plazca, es con el que pueden estar trabajando. Muy bien, ahora vamos al diagrama de bloques. Habíamos dicho que con control E podemos pasar de una ventana a la otra. Otra cosa, jóvenes, LabVIEW tiene la opción para que ustedes puedan, ya que tenemos dos ventanas, tiene la opción para que puedan visualizar ambas ventanas al mismo tiempo, y es presionando la tecla control y mientras la sostenemos presionar la tecla T. Entonces ya divide en las ventanas, a cada una en un costado. Si ustedes desean trabajar así, lo pueden hacer. A mí por lo general no me gusta, yo prefiero trabajar con el mayor espacio visible. Y aquí en Windows también aparece de mostrar hacia la izquierda o derecha, que sí, izquierda y derecha. Y tiene la opción para que aparezca arriba y abajo. Digo, esto ya va a depender de cómo, cómo trabajen mejor ustedes. Y en este caso yo con la ventana, digamos que maximizada, es como voy a estar trabajando. Control E, nos movemos hacia el diagrama de bloques. En el diagrama de bloques, antes de ver todos estos elementos, mencionar que también tiene sus barras de opciones y su barra de herramientas. Podemos ejecutar la aplicación desde aquí, ejecutarla de forma continua, detenerla y pausarla.
Ahora los elementos que cambian, y uno de los más importantes es el Highlight Execution. Ese elemento nos va a servir para monitorear nuestro código. Todas las tareas que realice LabVIEW, si tenemos habilitado el Highlight, lo va a realizar digamos que de una manera muy lenta para que nosotros podamos visualizar la información. Y tiene también elementos para que podamos observar paso a paso también su funcionamiento. Y tenemos elementos también para alinear los objetos. Por ejemplo, voy a seleccionar esos dos y él los puede ya alinear. Aquí, según yo, la distancia entre estos dos elementos es menor a la que se encuentra entre estos dos elementos. Voy a seleccionar los tres y en la siguiente opción de distribución voy a seleccionar ahí la primera opción, y si se fijan, ahí distribuye con el mismo espacio de diferencia entre un elemento y el otro. ¿Sí? Con estas alineaciones o con la distribución ya pueden jugar ustedes según les parezca lo más adecuado. Ahora, estos elementos son llamados terminales y corresponden a todos los elementos que hemos agregado aquí en el panel frontal. Si tuviéramos muchísimos más elementos, para localizar un terminal de forma más rápida es dar clic derecho. Por ejemplo, yo quiero identificar dónde se encuentra el terminal de este control. Damos clic derecho y tenemos la opción de Find Terminal y lo resalta, ¿sí? Si se fijan, le damos clic derecho, Find Terminal, lo resalta. Me dice, aquí está el terminal de ese control. Y la otra forma sería dar simplemente doble clic. Ahí cumple con la misma función. Y viceversa, si estamos en el diagrama de bloques y queremos identificar este elemento o este control en el panel frontal, le damos clic derecho y le damos en Find Control. Ahí lo muestra. Find Terminal, ahí lo resalta. Y también si damos doble clic o doble clic. Del lado, bueno, no, ahorita vamos para allá. Tenemos nodos. Aquí en el diagrama de bloques, los nodos, vamos a checar que son elementos o son objetos que se encuentran en el diagrama de bloques que tienen entradas y salidas. Si se fijan, aquí solo tiene para que mandemos un dato. Este terminal es considerado como un terminal. Si se fijan, aquí viene para que podamos manejar o cambiar, aquí está, hacia un indicador. Y este elemento, que es un indicador, lo podemos cambiar hacia un control, los cuales tienen aquí su conexión. ¿Sí? De aquí podemos mandar un dato con el cual podemos intercambiar información, ¿sí? Que viene desde el panel frontal con algunos otros elementos y mandar el resultado hacia este indicador. Ahora, los nodos son los elementos que nos van a permitir realizar alguna operación. ¿Cómo los encontramos? Así como en el panel frontal tenemos esta paleta de controles, en el diagrama de bloques tenemos una paleta de funciones. Y esos elementos llamados nodos, por ejemplo, los encontramos aquí en el numérico y nos permite realizar alguna operación. ¿Sí? Digamos que algunas características que tiene es esa, que nos ayuda a realizar operaciones. Otra, que tienen un color amarillo pálido de fondo. Y otra más importante, que si le damos doble clic no va a pasar nada. O si le damos clic derecho, no nos aparece una opción de que nos muestre su control, porque no tiene un elemento que se pueda mostrar en el panel frontal, ya que son elementos que nos van a servir a nosotros para la programación, para realizar ciertas operaciones, ciertas tareas que al usuario no le interesa ver. Al usuario solo le interesa ingresar datos, nosotros hacemos toda la operación y le mostramos el resultado. Entonces, esto es un nodo, y si se fijan, los nodos tienen conexiones de entrada y de salida, a diferencia de todos los demás elementos que hemos agregado.
También esa es otra de sus características. Volviendo aquí a los controles o indicadores, a los terminales, tienen otra forma para visualizarlos, que es dando clic derecho, desactivando el View as Icon y cambia su icono. ¿Sí? Todos estos elementos los podemos seleccionar, clic derecho, y verlos bueno, quitarle la opción de que se vea como un icono. Esto también, dependiendo de ustedes, el cómo lo deseen manejar, lo pueden estar modificando. Yo en lo general, sí me gusta trabajarlo así sin esa opción. Entonces aquí los voy a modificar ahí de esa forma. Entonces tenemos terminales, tenemos nodos. Y si se fijan también, como hemos agregado elementos, tipo de dato numérico, booleano y cadena de caracteres, por lo mismo vemos todos estos terminales de diferentes colores. ¿Sí? El LabVIEW representa un tipo de dato mediante un color. En este caso, el color naranja, si se fijan, tiene las letras de BL, ¿sí? Que sería de doble precisión, lo cual sería un elemento, bueno, un tipo de dato numérico flotante. ¿Sí? Si yo pongo, por ejemplo, aquí, bueno, si vamos a agregarlo, y si para agregar un elemento que no tengamos aquí, que si quisiéramos agregar, no sé, una constante, damos aquí clic derecho, si se fijan, ahí donde aparece el elemento para la conexión, voy a crear una constante y aquí yo puedo indicar que el número que se encuentre en ese control numeric 4 lo voy a sumar con 15.75. Ahí está. ¿Sí? El color naranja son los tipos de datos de doble precisión, o más fácil es el que maneja el, el punto decimal. El booleano nos maneja solo dos tipos de datos, true y false, ¿sí? Verdadero o falso, y viene identificado con el color verde. Y el de cadena de caracteres, aquí podemos ver esas letritas A, B y C. ¿Sí? Ahí está, A, B y C, que nos hace relación de que es una cadena de caracteres. Entonces tenemos ese tipo de dato y su relación con ese tipo de color. Aquí también vamos a tener opciones para una ayuda contextual. Si nosotros nos vamos a la esquina superior derecha, vemos aquí un signo de interrogación. Si nosotros le damos clic, ahí nos aparece la ayuda contextual y en este caso nos muestra la ayuda del nodo de suma y ahí nos da una pequeña descripción de la tarea que realiza. Si nosotros nos movemos, bueno, o si movemos el cursor, mejor dicho, y nos posicionamos en otro elemento, puede ser o no que nos muestre una ayuda. En este caso, para estos elementos no lo muestra. Entonces voy otra vez al nodo y aparte de esta ayuda contextual, si damos clic aquí en Detail Help, debe de mostrar en una nueva ventana una ayuda, digamos, más descriptiva de ese elemento. Sí, ahí nos dice X puede ser un número escalar, Y puede ser un número escalar, y X más Y es la suma de X y Y. Y tiene opciones para abrir ejemplos. Entonces aquí pueden ustedes investigar, buscarle ahí algo que les interese o que necesiten en el desarrollo de sus ejercicios. Otra forma para no habilitarlo desde acá es con la tecla, bueno, dejando presionada la tecla de control y presionando la tecla H. Igual nos muestra esa ventanita de ayuda. Así como vimos que si damos aquí en Detail Help, nos puede mostrar, no todas las herramientas tienen ejemplos. Otra forma de buscar ejemplos sería aquí en Help.
Sí, igual ahí tiene para mostrar la ayuda contextual, ahí está el atajo, control H, la view help, control más el signo de interrogación nos manda de forma directa a esa ventana de ayuda. Y aquí también tiene para encontrar ejemplos. Le damos un clic, nos debe demostrar una ventana con un listado de ejercicios o la opción, si se fijan aquí tiene para el search, que busquen algo en específico. ¿Sí? En Browse ahí nos muestra ejemplos que están divididos en esas carpetas. Voy a cerrar aquí. También tenemos elementos que nos ayudan a la búsqueda de elementos. ¿Sí? Aquí se puede observar, tenemos una lupita y tenemos la palabra search. Y aquí podemos buscar, por ejemplo, yo agregué este elemento, yo ya sé que se llama add, o sea, su nombre es así tal cual. Si no supiéramos, aquí podemos buscar en ítems visible, voy a buscar la etiqueta y ahí está su nombre. Y si por alguna razón yo estuviera buscando un elemento y no lo encontrara, aquí yo puedo poner el nombre del elemento en caso de que me acuerde del nombre pero no sé dónde localizarlo. Y aquí nos muestra dónde está. Si le damos en drop, ahí lo vamos a arrastrar. Si le damos en find, nos va a mostrar dónde se ubica dentro de la paleta de funciones. Entonces tiene esa manera de buscar. Y otra que también se me hace, digamos que muy eficiente, es la llamada Quick Drop. Cómo aparece ese tipo de ayuda dejando presionada la tecla de control y presionando la barra espaciadora. Lanza aquí esta ventanita y aquí igual podemos buscar el nombre. Ahí está el add. Ya le damos a aceptar y ahí lo podemos arrojar. Es otra forma de localizar. Control, barra espaciadora, Quick Drop, igual para buscar algún elemento. Aquí en la paleta de funciones tenemos muchísimas herramientas, muchísimas no las vamos a ver, pero de las herramientas que puedan utilizar de forma más recurrente, no sé, para no estarla buscando en estructuras, en numérico, en comparación, tiene un apartado de favoritos. ¿Sí? Si se fijan, aquí no viene. ¿Por qué? Pues aparece acá más abajo. Sí, ahí están favoritos. En este caso yo ya tengo dos elementos agregados. Y la forma de agregarlo es con la paleta de funciones de forma ya fija, ¿sí? Sin tener que darle clic derecho, o sea, ya fija. Vamos a localizar alguno de los elementos. Yo voy a agregar un numérico, voy a agregar el de la suma, es clic derecho y añadir ítem a favoritos. ¿Sí? Entonces me regreso, me voy al booleano, voy a agregar una compuerta AND, add ítems a favoritos. Y ahora sí, en favoritos, ahí están los elementos. Ahí está. Los dos elementos que ya tenía y los dos que acabo de agregar. Así todos los elementos que ustedes utilicen de forma recurrente los pueden agregar a esa pestaña. Hasta aquí, jóvenes, dejamos con o terminamos con el reconocimiento de las herramientas, de los bloques o de los elementos con los que vamos a trabajar del LabVIEW. Nos vemos en la siguiente clase, jóvenes, cuídense.